Suscríbete al canal y comencemos. Mi nombre es Andrew, y siempre he considerado que mi vida es buena. A los 39 años, vivo en una casa cómoda y tengo una pequeña participación en una empresa de construcción. Si bien mi papel como socio menor no me ha hecho rico, nos ha proporcionado una vida estable y satisfactoria a mi esposa Violet y a mí. Después de 8 años de matrimonio, puede que no tengamos hijos, pero nuestra relación siempre se ha sentido sólida, o eso creía yo. Violet ha sido el centro de mi mundo. Es una soñadora, alguien cuyo amor por los libros va más allá de simplemente leerlos. Los colecciona e incluso se dedica a escribir sus propios cuentos. Durante años ha hablado de un sueño que combina sus pasiones: abrir una cafetería con temática de libros, un lugar cálido y acogedor donde la gente pueda disfrutar de un café, pasteles caseros y la compañía de un gran libro. Un espacio de conexión, relajación y alegría compartida entre amantes de los libros. Ese sueño empezó a tomar forma hace aproximadamente un año. Violet descubrió un lugar pintoresco en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era una encantadora tienda de esquina con grandes y luminosos ventanales y un ambiente acogedor que encajaba perfectamente con su visión. El alquiler era alto y las renovaciones costosas, pero le aseguré que podríamos arreglárnoslas. Para ayudarla a empezar, retiré mis ahorros y pedí un pequeño préstamo. Cuando ella abrió las puertas de Capítulos y Crema, era como si su visión se hubiera materializado en la vida real. Las paredes estaban llenas de estanterías, el aire olía a café recién hecho y a hojaldres, y los clientes se enamoraron inmediatamente de la cafetería. Ver a Violet prosperar allí, saludar a los visitantes y charlar sobre sus intereses literarios, me llenó de orgullo. Sentí que mi apoyo la había ayudado a construir algo verdaderamente significativo. Pero últimamente las cosas han comenzado a sentirse mal. Al principio los cambios se produjeron de forma gradual. Violet simplemente parecía distraída, con la mente en otra parte, incluso cuando estaba sentada a mi lado. Comenzó a pasar cada vez más tiempo en el café y a menudo se quedaba hasta tarde para resolver un problema u otro. No le di mucha importancia. Dirigir un nuevo negocio es exigente, pero luego las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Ella se volvió distante, como si su afecto hubiera decaído. Comencé a notar que ella se esforzaba más en su apariencia, elegía vestidos que no había visto en años y tardaba más de lo habitual en prepararse antes de salir. Me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Quizás solo intentaba dar una buena impresión a los clientes. O tal vez la presión de dirigir el café la pesaba. Pero a medida que pasaban las semanas, me invadió una creciente inquietud, y no podía evitar la sensación de que algo más estaba sucediendo. Todo llegó a un punto crítico una tarde. Era jueves y estaba descansando en el sofá con café en mano, poniéndome al día con un juego que me había perdido. Violet entró sosteniendo un ramo de rosas amarillas vibrantes. La vista me hizo detenerme. ¿Compraste flores?, pregunté, sorprendido. No era propio de ella traer flores a casa por capricho. Ella sonrió suavemente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No, no son mías, respondió ella, dejando las rosas en la encimera de la cocina. Son de un cliente habitual del café. Su nombre es Charles. Quería agradecerme por recomendar un libro. El aire pareció cambiar. ¿Una recomendación?, pregunté, tratando de parecer no afectado. Sí, dijo a la ligera. Es un gran admirador de la ficción histórica, así que le sugerí esta novela de la Guerra Civil que no recibe mucha atención. Le encantó, y supongo que las flores fueron su forma de mostrar gratitud. Su tono casual me inquietó, pero lo que más me molestó fue la leve sonrisa que persistía en su rostro. «Charles», repetí, probando el nombre en voz alta. «¿Lo has mencionado antes?». Violet asintió mientras colocaba las rosas en un jarrón. Ha estado viniendo regularmente durante un par de meses. Es una de esas personas que se destacan, realmente carismática e interesante para hablar. Es increíblemente culto. Honestamente, es fascinante. La admiración en su voz retorció algo en mis entrañas. No era un tono que usara a menudo, ni siquiera cuando hablaba de su café. Forzando una risa, pregunté: «Carismático, ¿eh? ¿Qué hace?». Le estreché la mano y una extraña mezcla de aprensión y alivio se apoderó de mí. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, tenía un plan. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo enloquecedor. Me lancé a trabajar, tratando desesperadamente de bloquear los pensamientos de lo que Greg podría descubrir.
Cada vez que Violet llegaba tarde a casa o parecía distante, me recordaba a mí misma que debía mantener la calma. Greg estaba ahí. Luego, unas 3 semanas después, Violet irrumpió por la puerta principal una noche, rebosante de emoción incontenible. «No vas a creer lo que pasó hoy», su voz brillando con energía. Dejé lo que estaba haciendo, preparándome. «¿Qué es?» «Perdí mi teléfono antes. Se debe haber caído de mi bolso mientras estaba haciendo compras. Ni siquiera me di cuenta hasta que alguien llamó al café para decir que lo habían encontrado». ¿Te imaginas? Un extraño fue, hagan todo lo posible para devolvérmelo. Eso es muy afortunado, dije, manteniendo mi tono neutral a pesar de la sospecha que hormigueaba en mi mente. Lo sé, ¿verdad? Pensé que tendría que reemplazarlo todo, pero el tipo simplemente lo devolvió, sonrió y ni siquiera aceptó una recompensa. ¿Puedes creerlo? ¡Qué buena persona! Su expresión irradiaba gratitud, pero mis pensamientos daban vueltas. ¿Podría Greg haber organizado esto, una estratagema para acceder a su teléfono o rastrear dónde había estado? La coincidencia era demasiado clara para ignorarla. No presioné sobre el tema, pero eso solo me hizo sentir más ansiosa por obtener respuestas. Fuera lo que fuese lo que Greg había descubierto, parecía como si la verdad estuviera cada vez más cerca. La llamada llegó un miércoles por la mañana mientras estaba en el trabajo, con el ruido de la construcción a mi alrededor. «¿Andrés?» La voz de Greg era firme y profesional, casi indiferente. «Tengo lo que necesitas. ¿Puedes venir hoy?» Mi pulso se aceleró y el resto del día pasó en una niebla mientras rememoraba cada interacción, cada momento de tranquilidad con Violet. Intenté prepararme para lo que podría ver, pero nada podría haberme preparado para la realidad. Esa noche, Greg se sentó frente a mí y me acercó una carpeta delgada. «Tómate tu tiempo», dijo en voz baja. «Pasaremos por esto juntos». Dudé antes de abrirlo, mis manos inestables mientras hojeaba el contenido. Al principio, las imágenes parecían inofensivas. Violet sentada en un café con un hombre que supuse era Charles. Ambos estaban sonriendo, acercándose como si compartieran una broma interna. La siguiente foto me dolió. Estaban sentados en un restaurante exclusivo, con las manos entrelazadas sobre la mesa, una intimidad inconfundible que me revolvió el estómago. Y entonces vi la imagen que lo destrozó todo. En una concurrida calle de la ciudad, el brazo de Charles rodeaba la cintura de Violet, y ella inclinó el rostro hacia arriba para besarlo. El aire pareció salir corriendo de mis pulmones. Miré hacia otro lado, con la respiración entrecortada. «Hay más», murmuró Greg. Cogió una tableta y abrió una carpeta de mensajes. Logré acceder a sus mensajes de texto. Cada línea en la pantalla se sentía como otro golpe. «Charles, no puedo dejar de pensar en ti». «Violet, pronto, espero. Te extraño». Siguió y siguió. Intercambios coquetos, planes susurrados para encontrarse y tiernas declaraciones. Palabras que deberían haber sido dirigidas a mí. Mi cabeza dio vueltas. ¿Cómo había terminado aquí? Le había dado todo, mi amor, mi confianza, el dinero para poner en marcha su café, y así fue como ella me lo pagó. La ira, la vergüenza y el dolor se entrelazaron en un nudo asfixiante. Me obligué a contener las lágrimas, sin querer derrumbarme. «¿Estás bien, Andrés?» La voz de Greg era suave, su expresión preocupada. Tragué fuerte y asentí. «Sí, gracias. Necesitaba esto». Esa noche no dormí. Me quedé allí, mirando al techo, atormentada por los recuerdos de la risa de Violet y su brillante sonrisa el día que abrió el café. No pude reconciliar esa versión de ella con la mujer de las fotos de Greg. Cuando el amanecer entró por la ventana, mi dolor se había convertido en determinación. Si ella estuviera dispuesta a destruir nuestro matrimonio por Charles, no dejaría que se aprovechara más de mí. Hice una cita con Rachel Simmons, una formidable abogada de divorcios reconocida por su enfoque sensato en casos complejos. «Señor Moore», me saludó con voz tranquila y profesional. «¿Cómo puedo ayudarte?» Le expliqué todo, entregándole la carpeta de Greg. Examinó las fotos y los mensajes con atención, sin que su rostro revelara nada. «Estás en una posición fuerte», dijo finalmente. «Este estado no asigna culpa por divorcio, pero la evidencia de infidelidad le dará influencia en las negociaciones de activos. Sostenemos que sus acciones causaron la ruptura del matrimonio. ¿Y del café?», yo pregunté. «Invertí la mayor parte del dinero. No puedo dejar que ella se quede con todo». Rachel asintió con decisión. «Si puede proporcionar pruebas de que es el principal contribuyente financiero, podemos luchar por una mayor proporción de los activos».
Reúna toda la documentación que tenga, extractos bancarios, recibos, cualquier cosa que demuestre su inversión. Su enfoque pragmático me estabilizó y por primera vez en semanas sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Pasamos innumerables horas analizando nuestra estrategia, centrándonos en minimizar los posibles reclamos de Violet y al mismo tiempo salvaguardar los activos por los que había trabajado tan incansablemente. Cuando la reunión llegó a su fin, Rachel me estudió con tranquila intensidad. Andrew, dijo suavemente, esto no es fácil, pero es la decisión correcta. Te debes a ti mismo seguir adelante. Asentí y sus palabras permanecieron en mi mente mientras me iba. En el camino a casa, me consumió una complicada mezcla de dolor y determinación. El camino por delante seguramente sería turbulento, pero sabía que estaba preparado para ello. Violet había tomado sus decisiones y era hora de que yo tomara las mías. Las siguientes semanas me parecieron vivir en una realidad alternativa. Llevaba la máscara de la normalidad, sonreía cuando era necesario, me sentaba a cenar con ella y soportaba sus gestos afectuosos como si nada hubiera cambiado. Para Violet, la vida transcurría sin problemas, pero por dentro yo me estaba desmoronando, separando los pedazos de nuestra historia y preguntándome cómo había llegado todo a esto. Detrás de escena, las ruedas estaban girando. Rachel y yo trabajamos en conjunto, recopilando registros financieros, organizando pruebas y preparando los papeles del divorcio. Pasé horas agonizando, tomando decisiones, incluso sobre el café de Violet. Finalmente, decidí dejar que se lo quedara. Sin mi apoyo, dudaba que durara y quería salir limpiamente. Cuando Rachel finalmente me entregó los papeles completos, una calma inesperada se apoderó de mí. Se ofreció a entregármelos ella misma, pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Esto es algo que necesito hacer. Esa noche me senté en la sala de estar, con la carpeta pesada sobre la mesa de café, esperando a que Violet regresara a casa. Cuando llegó, su rostro se iluminó más de lo que había visto en semanas. Oye, dijo alegremente, dejando su bolso y caminando hacia mí. Te ves muy serio. ¿Qué está pasando? Me enderecé y mi voz se midió. Te he estado esperando. Necesitamos hablar. Su sonrisa vaciló, una sombra de inquietud cruzó su expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó, sentándose a mi lado y apoyando su mano suavemente sobre la mía. Andrew, dijo en un tono tierno. He estado pensando en ampliar la cafetería, nuevas funciones, planes más grandes. Odio preguntarte, pero necesito tu ayuda. Podría cambiarlo todo. Sus palabras me golpearon como un golpe. Incluso ahora, después de todo, ella estaba pidiendo más. Violet, respondí tranquilamente, manteniendo la compostura. No habrá más dinero. De hecho, tengo algo para ti. Cogí la carpeta y se la entregué. Ella frunció el ceño y lo abrió para echar un vistazo al contenido. Vi cómo la realidad la golpeó y la sangre se le escapó de la cara. Andrew, susurró con voz débil. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece, dije. Estoy solicitando el divorcio. Ella se quedó paralizada, mirándome como si no pudiera procesar las palabras. Luego sacudió la cabeza y su voz se quebró por la incredulidad. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hice? Me encontré con su mirada sorprendida y respiré profundamente. Violet, ya no puedo fingir. Algo anda mal desde hace un tiempo. Has estado distante, tus acciones no cuadran. Siento que estás siendo. Mantenerme sujeta. Retrocedí ante los que todavía me agarraban y salí de debajo de la manta. 2 de los hombres estaban en el suelo y un tercero estaba inclinado sobre ellos. Los 2 que seguían de pie me miraron con expresiones que decían, vaya, así no es como se suponía que iba a ser. Agarré a uno de ellos por el brazo y lo lancé de cara contra la pared de la ducha. Él cayó. El otro tipo empezó a tambalearse hacia atrás, pero el que estaba de rodillas empezaba a levantarse. Decidí que necesitaba quedarse abajo. Lo golpeé en la cara con la rodilla y la sangre brotó de su nariz rota. Cuando empezó a desplomarse, le di una fuerte patada en las costillas con el talón del pie. Me volví hacia el último tipo que aún estaba en pie, pero salió corriendo. El primer tipo al que derribé no se movía, pero el segundo sí. Caí de espaldas, le agarré la cabeza y la estrellé contra el suelo. Para entonces ya habían llegado los sargentos del pelotón. El sargento Marks vio la manta y los calcetines llenos de jabón e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Intenté pasar junto a él, pero me detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó. Hay otro bastardo, dije, y voy a atraparlo. No, ahora no, respondió. Intenté pasar a su lado, pero me dijo,
Basta, Thomas. No sé cómo lo hiciste, pero no será tan fácil conmigo. Ahora quédate ahí mientras soluciono esto. Finalmente todo se solucionó y me encontré bajo custodia. En mi segundo día me llamaron a una habitación donde el capitán estaba sentado detrás de un escritorio. De camino, el policía que me acompañaba me explicó el procedimiento. Entra. Detente a 2 metros delante del escritorio, saluda y di: el soldado Thomas se presenta según lo ordenado. Mantén el saludo hasta que te lo devuelvan. Cuando entré a la habitación, me detuve frente a la mesa y dije: soy el soldado Thomas. ¿Has olvidado algo?, dijo el capitán. No me parece. Olvidaste el saludo. No me he olvidado del saludo, oh señor. Ambos son una señal de respeto, y no respeto a las personas que me tratan como me trataron a mí, solo porque me estaba defendiendo. Pones a 4 personas en la enfermería. ¿Eso no te molesta en absoluto? Lo único que me molesta es que el sargento Marks no me dejó alcanzar al 5. ¿Qué hace falta para que empieces a decir señor? Tendrás que ganarte mi respeto. Eso marcó el comienzo de mi larga asociación con el teniente, capitán, mayor, coronel, Jones, Smith o cualquiera que fuera su verdadero nombre y rango. Al parecer, mi actitud de no tomar prisioneros interesó a cierta facción del ejército de los Estados Unidos. Me retiraron del entrenamiento básico y me enviaron a un lugar no revelado para recibir entrenamiento especializado. Allí aprendí habilidades que muy pocos reclutas adquirieron. Aprendí a usar pistolas, cuchillos, palos e incluso piedras. Aprendí a abrir cerraduras y coches y a crear identidades falsas. Es abogado, respondió casualmente, y un historiador aficionado. Ha viajado mucho. Probablemente te agradará, Andrew. Esas palabras me dolieron de una manera que no pude explicar. Se giró hacia mí y por primera vez creo que notó mi expresión. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «No estás molesto por las flores, ¿verdad?», preguntó acercándose. «Son simplemente un lindo gesto. Hablamos de libros y de pequeñas cosas, eso es todo». Sus palabras fueron tranquilizadoras, pero vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre, tal vez culpa. Ella apretó mi hombro y me ofreció una sonrisa. «No hay nada de qué preocuparse, lo prometo». Forcé una sonrisa y mentí. «Está bien, confío en ti». Besó mi mejilla y pasó a otro tema, pero mis pensamientos se quedaron en Charles. Durante las semanas siguientes, el comportamiento de Violet se hizo cada vez más difícil de descartar. Llegaba a casa más tarde que nunca, siempre con una explicación vaga. Una máquina de café averiada, un empleado que necesitaba ayuda o enfrascado en una conversación. Por sí solas, cada razón parecía inofensiva, pero juntas pintaron un cuadro que no podía ignorar. Su teléfono se convirtió en su compañero constante, vibrando frecuentemente con mensajes que nunca explicaba. Me quedé en silencio, sin enfrentarla nunca, pero la incertidumbre me estaba carcomiendo. Las altas horas de la noche, su mirada distante, la sensación de que la estaba perdiendo, era como ver cómo nuestro matrimonio se deshacía en cámara lenta. Entonces, una noche, cuando Violet llegó a casa pasada la medianoche, murmurando otra débil excusa sobre la gestión del inventario, llegué a mi punto de ruptura. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba respuestas. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que consideraría contratar a un investigador privado, pero tampoco imaginé que me sentiría tan a la deriva en mi propio matrimonio, dudando de cada palabra y sonrisa de la mujer que amaba. Al principio pensé que podría manejarlo solo. Tal vez la seguiría después del trabajo o pasaría por el café sin avisar. Pero mi trabajo tenía otros planes. Los nuevos contratos en la empresa exigían toda mi atención y como socio menor no podía permitirme perder la concentración. Admitiendo que no podía manejar esto por mi cuenta, comencé a buscar ayuda. Después de investigar un poco, encontré a Greg Parsons, un investigador privado con críticas estelares y reputación de profesionalismo y discreción. Su sitio web era simple y directo, exactamente lo que estaba buscando. Con una mezcla de vacilación y desesperación, cogí el teléfono e hice la llamada. Los entusiastas testimonios habían elevado mis expectativas y me aferré a sus promesas como si fueran un salvavidas. A la mañana siguiente programé una reunión con Greg. Su oficina estaba escondida en un edificio anodino del centro de la ciudad, tan fácil de pasar desapercibida que bien podría haber sido invisible a menos que estuvieras buscándola específicamente. El propio Greg parecía un hombre de unos 40 años, sus ojos penetrantes atenuados por un aire de